Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Este fin de semana y en esta jornada 21 de junio, como se ha venido a denominar el Año Nuevo Aymara Andino Amazónico y del Chaco, que es feriado, por lo menos desde el punto de vista legal, así se ha manifestado. Estamos con Diálogo en Panamericana, nosotros no detenemos nuestra actividad permanente en la programación habitual de Panamericana. Por ello, llevamos adelante Diálogo en Panamericana con algunos puntos que forman parte de la agenda. El primero tiene que ver con la situación de la justicia. ¿Cuál es nuevamente la consideración a propósito del sistema judicial en nuestro país? Hay nuevas denuncias de presencias de consorcios en el aparato judicial en Bolivia, el caso que involucraría incondicional al exministro de Justicia, César Cilia, pues, a pesar de que ya se han formalizado varias acciones judiciales, detenciones, aprehensiones. Obviamente esto merece una consideración por la forma en cómo se van presentando las cosas en el ámbito judicial. Este es el primer punto en el programa. El segundo tiene que ver con los criterios acerca de la denuncias de narcotráfico y operaciones de grupos irregulares en nuestro país. Esto a partir de algunas evidencias que ha dejado el reciente conflicto de bloqueo de carreteras y lo que ha sucedido sobre todo en la región de Yayagua. Cerca a esta población, en el sector de Lagunilla, se ha encontrado viveros de plantaciones de marihuana y esto ha generado la alarma porque, si bien era un secreto a voces, ya deja en evidencia precisamente actividades y operaciones del narcotráfico con serios indicios de que también estaría vinculado a la organización de grupos irregulares, lo que muchos han venido a denominar una suerte de narcoguerrillas que se podría presentar en el país similar al de otras naciones, no solamente por los sucesos en este sector, sino también por lo que ocurre ya en el Chapare, como es de conocimiento público. Ese es el segundo punto en el programa. Y finalmente, nuevamente haciendo referencia al tema político, acerca de la estabilidad democrática en el país, esto en función de recientes advertencias que ha lanzado sobre todo el expresidente Evo Morales acerca de la estabilidad o no del siguiente gobierno. Él insiste en que debe estar en la papeleta electoral, de lo contrario, dice, el nuevo gobierno no va a aguantar en su gestión. Esto de alguna forma también se convierte para muchos en una amenaza y se han presentado algunas valoraciones, algunas evaluaciones respecto a estos criterios. Estos son los 3 puntos en la agenda de Diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales se encuentran en los estudios de la emisora. Ellos han participado de un sorteo previo para establecer el rol de ingreso al programa. Por ello le damos la bienvenida al exdiputado del Movimiento Nacionalista Revolucionario, don Luis Eduardo Siles. También está junto a nosotros el politólogo Marcelo Arequipa y finalmente Ricardo Paz Vallivian como consultor político. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de Diálogo en Panamericana este fin de semana.
Antes de iniciar con las primeras consultas, vamos a solicitar, como siempre, a nuestros amables invitados evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Le damos la palabra a don Luis Eduardo Siles para dar cuenta del primer punto del programa, la justicia. Nuevamente, todo lo que se ha ido presentando en materia de información a propósito de este ámbito. Adelante, bienvenido, don Luis Eduardo Siles. Bueno, muy buenas, José Luis. Gracias por la invitación a este diálogo en Panamericano, un programa tan escuchado a nivel nacional como internacional. Y un saludo cordial, obviamente, para don Marcelo Arequipa, don Ricardo Paz Vallivian, que compartirán este análisis con nosotros en el día de hoy. ¿Qué podemos decir que no haya sido dicho sobre la justicia boliviana? Quizás de que el deterioro, la descomposición, yo diría incluso la podredumbre, parece que hubiera llegado a un límite máximo y pasa un tiempo y es peor todavía y después es peor. Esto realmente es el ángulo a través del cual podemos definir al Estado boliviano como un Estado en descomposición, algunos dicen fallido, pero si hay un lado donde ya es manifiesta y total la descomposición es en el tema de la justicia. En las otras dimensiones quizás habrían algunas cosas que rescatar, pero en el caso de la justicia no hay nada que rescatar. Esto es cada vez peor. Sabemos de que no hay independencia judicial en Bolivia, que la misma es dependiente del Poder Ejecutivo, del viento político. Eso se ha ido intensificando cada vez más. Sabemos de que no hay un acceso igualitario a la justicia, una cosa para los ricos, otra cosa para los pobres. Que definitivamente este caso que vamos a analizar hoy es el último de una serie de casos, es decir, no es que un gran escándalo que ocurre ahora, no, han ocurrido muchísimos, de todo tipo, durante todo este tiempo y durante todas estas décadas, cada vez escándalos más grandes y yo diría más tristes, porque una función del Estado es pues brindar el servicio público de la justicia, no brindar el servicio público de la prostitución, porque lo que hay en la justicia boliviana ya no es una justicia que no es independiente, es una justicia absolutamente prostituida al dinero, al poder político y a los propios intereses de los que supuestamente tienen que administrar justicia. Sabemos también que la misma es un instrumento para la persecución de periodistas, de opositores, de cualquiera que esté en una sintonía diferente a la del régimen. Entonces también utilizan la justicia para perseguirlos, como perseguir también a los defensores de los derechos humanos. Yo creo que, sin embargo, este caso devela una situación que merece ser analizada. Exactamente qué es el Ministerio de Justicia en el modelo actual, en el momento actual, en este sistema. El Ministerio de Justicia, que antes era un viceministerio, que exclusivamente se concentraba en los aspectos administrativos, en los aspectos de que se cumplan las disposiciones legales generales, ahora se ha convertido en una especie de ministerio de gobierno del ámbito de la justicia, es decir, una instancia donde el ministro, ahora hay una ministra, se dedica a presionar, a manipular, a tergiversar, a influir de una forma absolutamente indebida e ilegal en el proceso, en los procesos judiciales. Un amigo me decía, ¿tú te imaginas que si a un ciudadano lo van a operar en el Hospital Obrero, por ejemplo, y por tratarse de un paciente, una persona que la van a operar y es de la oposición, se presentara el ministro de Salud y dijera, un momentito, aquí lo van a operar a Chichi Siles, es de la oposición, entonces yo tengo que opinar sobre su operación y no le tienen que dar este tratamiento, sino este otro, etc. Eso es a lo que se dedicaba el ministro de Justicia. A este lo han pescado, pero los anteriores también se dedicaban a lo mismo, ¿no es cierto? Es decir, a tener una influencia absolutamente indebida en los procesos judiciales. O sea, hay que dejar claramente establecido que el ministro de Justicia no es per se un sujeto procesal en los juicios y en los litigios y en los procesos. Es decir, en un juicio hay un sindicado o acusado, hay una parte que defiende, está el Estado a través del Ministerio Público
Y llegado el caso, si el juicio concierne a un patrimonio del Estado, está la Procuraduría. Pero el Ministerio de Justicia no tiene para qué meterse, involucrarse y pesar en un sentido o en el otro con su influencia, hacer llamadas. Y esto es lo que hacía, yo estoy seguro, el ministro anterior, el ministro Lima, el ministro Arce Saconeta, todos los ministros que ha tenido este gobierno, que ha creado este ministerio justamente para eso. La diferencia hoy es que a este ministro le han grabado el audio y que él ha admitido la existencia del mismo, y dice que la prueba es ilegal, que no ha sido obtenida en forma legal, pero sí ha admitido que la llamada existió y todos sabemos que sí existió. Creo que esto también devela de que ya hay menos miedo, ¿no es cierto? Llegó un momento dado, sobre todo en la época de Morales, en la que nadie se hubiera atrevido a filtrar un audio de este tipo, ni hacer una acción de este tipo, porque probablemente hubiera acabado en la cárcel, como muchos denunciados han acabado siendo acusados ellos, cuando eran los que estaban denunciando un caso de corrupción. En este caso, el miedo se está disipando, producto del colapso del sistema masista, llamémoslo sistema, del desorden, del caos, de la podredumbre del régimen, del agotamiento de un modelo truculento, que es el único adjetivo que le va a este modelo de los gobiernos del MAS, y por lo tanto denuncias como estas y casos como estos van a surgir, pero como pipocas, ¿no es cierto?, en los próximos meses y semanas. Podemos presumir que eso va a ocurrir porque ya no existe el temor a que se den a conocer estos casos. En todo caso, esto desnuda a dónde hemos llegado, ¿no es cierto?, a una situación en la que el ministro de Justicia tiene que rendir cuentas a la justicia y acaba preso, vocales, etcétera. Consecuencia también de la malhadada decisión de haber tratado, disque, de reformar la justicia mediante elecciones judiciales, algo que ha sido criticado nacional e internacionalmente, que México ha copiado porque es un gobierno tan desordenado y tan poco identificado con los intereses de su país como el gobierno boliviano, y que va a acabar lo mismo, ¿cierto? Es una manipulación, una farsa, una comedia que no resuelve la demanda de justicia de la sociedad, las grandes injusticias que cualquiera quisiera sean resueltas, y que no resuelve el gran desequilibrio que hay en nuestra sociedad entre los que tienen y los que no tienen. Y los que no tienen. En fin, en este caso se ha popularizado la palabra consorcio, pero todos sabemos que eso ya había y sigue habiendo en este momento a diferentes niveles, porque el vacío fundamental aquí es el vacío ético y moral. Y desde que Evo Morales dijo una vez que cuando le dicen que algo es ilegal, él responde, ¿qué más da? Métanle nomás. Definió el cuadro exacto en el que se ha venido desenvolviendo la administración de justicia. O sea, si es ilegal, si está mal, si es inmoral, háganlo nomás. Total, después lo cambian la ley para que se adecue a lo que yo quiero hacer. Esa es la principal, en esta área, la principal herencia del masismo. Lo que vemos hoy en este proceso de descomposición es ya la podredumbre extrema de casos como este, que, repito, traerá muchas consecuencias y no serán los únicos de los que probablemente sean denunciados a este nivel. Muy bien, muchas gracias. Le damos a don Luis Eduardo Siles, que dice en este primer punto también don Marcelo Arequipa a propósito de lo que está ocurriendo con la justicia en nuestro país. Adelante, bienvenido. Hola José Luis, muchas gracias por la invitación. Un saludo también para Ricardo, para Luis Eduardo y para todos los que nos escuchan a lo largo y ancho del país. Si uno se pregunta primero en términos generales, este tema de la justicia es un asunto meramente coyuntural en el caso que estamos viendo en estas semanas alrededor de César Siles, o es algo más bien que ya tiene, digamos, una trayectoria mucho más atrás. Creo que la conclusión es clara, es algo que también tiene una trayectoria mucho más atrás, no es un asunto coyuntural. El caso César Siles, el caso Consorcio, más bien es un asunto específico de este momento, pero creo que hay un panorama mucho más grande que hay que mirar también en el fondo. Ahora, ¿cuándo se utiliza con mayor fuerza este tema o este método, si quieres, de
decisiones políticas que están fuertemente contaminadas por la justicia. Se lo ha utilizado hace muchas décadas atrás, probablemente, pero digamos, donde tenemos mucho más énfasis y ubicación en ese sentido, en este tipo de acciones, está pues esto dentro de todo el ciclo, digamos, denominado de manera general como el masismo, ¿no? O sea, está mucho más ubicado ahí, todos estos casos de consorcios jurídicos, que no solamente han ido en los niveles ministeriales, ¿no? Sino también han ido más hacia abajo, para otro tipo de causas ordinarias. Un poco hacia atrás, uno recordará también, digamos, el escándalo que hubo en su momento cuando Ronald McLean era alcalde de La Paz, ¿no? Y el problema que él tuvo en términos de su gobernabilidad con un concejal de Condepa, un lío ahí con la señora Gaby Candia, todo el manejo donde la política se intenta inmiscuir en la justicia, o viceversa, ojo, o viceversa. Ahora, en términos mucho más específicos, vamos al caso que estamos revisando. Primer elemento que creo que vale la pena introducir en el análisis, el tiempo. O sea, el momento en el cual se están llevando adelante este caso. ¿Por qué digo el tiempo? Porque esto tiene que ver con el escenario político electoral que estamos viviendo y con las acciones que llevan adelante tanto el presidente del Tribunal Supremo de Justicia como el fiscal general del Estado. Y creo que ahí no hay casualidades. Permítame por lo menos ser un poquito escéptico con el comportamiento del fiscal y con el comportamiento del presidente del Tribunal del Supremo de Justicia. El fiscal general saliendo a anunciar públicamente que hay, digamos, órdenes de aprehensión, actuando mediáticamente mucho en los últimos días, pero segundo, que creo que no es casual tampoco, el día viernes en la mañana el fiscal general reunido con sectores agroindustriales de Santa Cruz, una reunión en la que los sectores agroindustriales le piden al fiscal general actuar en contra de los avasalladores de tierras y actuar además con prontitud. O sea, lo que quiero decir con esto es, ya no están hablando los sectores económicos, digamos, fuertes en Santa Cruz, ya no están hablando con el gobierno nacional. Están yendo a hablar con el fiscal general. Y el fiscal general está actuando en ese sentido de manera bastante oficiosa. Cuando en otros casos, en otras cosas, se esperaba que la Fiscalía General se activara de manera rápida y precisa, por ejemplo, cuando se los amenazó de muerte a los vocales del órgano electoral y el fiscal general no dijo nada. A mí, de verdad, no me resulta que haya, no creo que hayan casualidades en estas cosas, ¿no? Y la segunda, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, diciendo que, combinando en realidad a que se abran investigaciones sobre esto y abriendo una suerte o anunciando abrir una suerte de observatorio para verificar el comportamiento de los jueces y de los fiscales en el país. Y ahí uno dice, pero en la institucionalidad del órgano judicial, ¿no le confiere más bien esa competencia al Consejo de la Magistratura? ¿Por qué el presidente del Tribunal Supremo de Justicia se está manifestando sobre esto? Y sobre ese punto en concreto, inmiscuyéndose quizá en las labores del Consejo de la Magistratura. Entonces, lo que quiero introducir aquí, más allá del tecnicismo, digamos, legal, es un tema de contexto específico sobre el momento que estamos viviendo, y que tiene además que ver con algo que es conducta repetitiva de los máximos operadores de justicia en el país. Recordarán también ustedes cómo en tiempos de la señora Áñez, el señor Lanchipa, que era bastante oficioso y bastante cercano a Evo Morales, de repente asume una actitud completamente distinta, ¿no? Y empieza a ejecutar órdenes de aprehensión contra vocales del órgano electoral, una serie de acciones que no se esperaba que iba a ejecutar el señor Lanchipa. Dicho sea de paso, igual él tiene varias cosas que explicar al país. Se tiene que explicar varias cosas en relación a su propia conducta, ¿no? Entonces, todo este asunto no creo que tenga una casualidad. Y
todo apunta en el componente estrictamente político, algo que el levismo ha estado haciendo incidencia durante la última semana. Y es el hecho de que, claro, todo forma parte de un lawfare que tiene que ver con no poder habilitar a su organización política de Evo, su alianza política y sus candidaturas. Y entonces todo el gobierno estaría confabulando junto con Andrónico Rodríguez para poder empujar esta idea, para presionar de que Evo Morales no pueda participar en las siguientes elecciones. Más o menos por ahí ha ido la discusión en la opinión pública en este tema, que otra vez el contexto político es importante, no podemos abstraernos de ese momento, del tiempo en el que estamos viviendo. Un gobierno que está prácticamente en funciones, como se conoce, digamos, comúnmente en términos técnicos, un gobierno que ya no tiene el poder que tenía antes, obviamente, que está en absoluta ya, digamos, descenso en el incremento de poder que tenía, y unos actores judiciales que están más bien en ascenso en el poder que tienen, y que seguramente, entre comillas, están queriendo hacer buena letra con quien vaya a entrar a gobernar el país en la siguiente legislatura. De otra forma, yo no entiendo de verdad que no se haya introducido, por ejemplo, en las candidaturas, en todas las candidaturas, algo más novedoso que no sea quitar las elecciones judiciales. Yo no he visto absolutamente nada en los programas de los partidos políticos, de los binomios, que hablen de ir a hacer algo más allá que solamente sea quitar de manera constitucional las elecciones judiciales. Y creo que ahí hay una reforma de fondo que obviamente los actores políticos y los operadores de justicia no se van a animar a realizar. Todo este escenario está fuertemente contaminado, tiene que haber un esclarecimiento absoluto de todo lo que se ha hecho, y si hay actos que están reñidos con la ley, obviamente tienen que ser juzgados, y creo que eso es un elemento que tiene que ser importante, pero no podemos dejar de lado el momento político que estamos viviendo. Muy bien, muchas gracias, don Marcelo Arequipa. Le damos la palabra a Ricardo Paz Vallivian para hacer referencia también a este primer punto del programa. Bienvenido, adelante. Gracias, José Luis. Buenas tardes a quienes nos escuchan en sábado, buenos días y buenas noches a quienes nos escuchan en domingo. Un saludo cordial para Marcelo Arequipa, para Luis Eduardo Siles y para los miles de oyentes que tiene Panamericana dentro y fuera del país. El tema de la justicia es un tema que debe ser analizado en el contexto de la prácticamente absoluta desinstitucionalización que ha sufrido nuestro país, nuestra sociedad, nuestro Estado. Desde hace muchísimo tiempo, efectivamente no es solamente de los últimos 20 años, no es solamente desde que el neopopulismo autoritario se ha enseñoreado del poder en Bolivia, sino desde hace antes, que la crisis de la justicia es algo que nos ha acompañado a lo largo de nuestra historia, ¿no? Pero tampoco hay duda de que en estos últimos 20 años esa degradación ha llegado a niveles realmente increíbles, ¿no? Antes la justicia no era una panacea, no era una maravilla, pero había por lo menos un prurito de que puedan ser los magistrados, los de la Corte Suprema, de los altos tribunales, por lo menos gente que tenía algún prestigio, alguna idoneidad para ejercer esos cargos, ¿no? Efectivamente, el poder político y el dinero siempre han mandado en la justicia, pero había cierto disimulo, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se guardaban un poco las formas. Pero ahora es una cosa impresionante, es algo que realmente nos llena de vergüenza, nos llena de desazón, de desesperanza, porque hemos llegado pues a niveles increíbles, ¿no? Alguien me decía, en Bolivia tocamos fondo y seguimos escarbando, ¿no?
Y parece que eso es lo que sucede con la justicia, estos escándalos que cada vez son más groseros, que cada vez son más deleznables, en fin, nos están mostrando un grado ya de podredumbre, un grado ya de putrefacción de la justicia, de la administración de justicia, que no sé a dónde vamos a ir a parar, ¿no? Estaba viendo una caricatura hace un rato, ¿no? Esos memes ahora, ¿no es cierto?, donde se ve una cárcel, ¿no? Y uno de los presos dice, quiero ver a mi abogado, y de otra celda le contestan, aquí estoy. Ah, entonces quiero ver al juez. Y de otra celda le contestan, aquí estoy. Entonces, ¿no? O sea, eso que da para reír, ¿no es cierto?, pero en realidad es para ponerse a llorar. Es algo que es increíble lo que sucede, ¿no? ¿Qué genera esto? Genera una inseguridad jurídica tremenda, y como todos sabemos, cuando hay inseguridad jurídica, nada funciona, pues, en la sociedad. No funciona la economía, no funciona la educación, no funcionan los servicios, no funciona absolutamente nada, porque se produce una situación de anomia. Cuando no hay respeto de la ley y no hay el imperio de la ley, cuando el Estado de Derecho no está vigente, es el estado de la naturaleza, ¿no? Es el estado en que dominan los más fuertes, dominan quienes tienen más recursos, no las minorías eficaces, quienes pueden salir a la calle, ¿no? A través de una huelga, de un paro, de un bloqueo, imponer su voluntad, o los que tienen dinero, ¿no? Las grandes corporaciones que manejan los recursos y pueden manejar a su antojo a los jueces, a los fiscales, en fin. Y bueno, esa situación se ha ido, como decía, degradando en un sistema que todo lo que se ha querido poner como correctivo ha resultado para mal, para peor. Por ejemplo, como mencionaba Marcelo, el tema de las elecciones judiciales, ¿no? Cuando se planteó el esquema en la Asamblea Constituyente y finalmente se aprobó en la Asamblea y en la Constitución en 2009, se pensaba pues que de repente el hecho de que se elijan a los magistrados, a los altos magistrados, podía ser una solución, podía significar, digamos, que el pueblo de manera directa pueda elegir personas idóneas, personas capaces, adecuadas, independientes, en fin. Ha sucedido exactamente lo contrario. Ha sucedido exactamente lo contrario. La carrera judicial ha caído a lo más bajo. Hemos tenido magistrados de una calidad realmente espantosa, ¿no? Y en el último tiempo ya hemos llegado al extremo, al nivel de que un grupo de magistrados han decidido autoprorrogarse en el Tribunal Constitucional, en la Corte Suprema de Justicia, en fin, y ni siquiera ya han ido a las elecciones. Y el país ya tiene que aguantar eso. Y hemos tenido que soportar y aceptar. La situación en la que estamos ahora es algo increíble. Cuando uno cuenta afuera y dice, hay unos magistrados que han dicho, no, nuestros puestos no están en elección. Nosotros somos eternos. Nosotros nos vamos a quedar todo el tiempo que nos dé la gana y no hay nadie que nos pueda mover. Y todo el país ha aceptado. Hemos ido, hemos votado, hemos cambiado unos cuantos magistrados, claro, no lo suficientes para no poner en riesgo a los magistrados autoprorrogados, ¿no? En el Tribunal Constitucional los autoprorrogados tienen mayoría, por lo tanto los nuevos que han entrado pues no están ahí para legitimar, para dar legalidad a una aberración del tamaño del Illimani, ¿no? ¿Cómo es posible que hayamos aceptado eso? Es increíble. O sea, realmente, no sé si era el presidente Salamanca el que decía que pueden sembrar nabos en nuestras espaldas, ¿no? Y eso es lo que verdaderamente sucede. ¿Cómo hemos aceptado? ¿Cómo aceptamos hoy día
yo veo las cumbres, ¿no?, de la democracia, el Tribunal Supremo Electoral se sienta con los autoprorrogados, se sienta con estos caballeros. Ellos siguen siendo el Tribunal Constitucional de Bolivia, siguen decidiendo si van a haber elecciones, si no van a haber elecciones, si lo van a habilitar a Andrónico Rodríguez, si no lo van a habilitar. O sea, deciden todo, son el poder en Bolivia. Entonces, realmente yo no sé qué más tiene que suceder para que podamos resolver este tema de la justicia. A mí me parece que el cambio tendrá que ser absolutamente trascendental. Efectivamente, los candidatos actuales no hablan mucho, tendrán miedo, ¿no? Tendrán miedo de que si dicen de que si dicen algo el Tribunal Constitucional los inhabilite, no los deje ser candidatos. No entiendo de otra manera que este tema cardinal, este tema tan clave, tan importante, no pueda ser manejado, no pueda ser, no pueden haber propuestas de cambio radical, para decirlo en los términos que habla uno de los candidatos, ¿no? Porque lo que necesita la justicia es una revolución, necesita realmente un cambio absoluto, ¿no? Porque todo, desde lo más bajo hasta lo más alto, está en una situación de absoluto deterioro. Muy bien, gracias. Le damos también a Ricardo Paz Valdivian. Vamos a hacer una segunda ronda en este primer punto para de alguna forma establecer también algunas puntualizaciones, apuntes que seguramente tienen los invitados. Empezamos con ustedes, don Luis Eduardo Siles. Algunos detalles, apuntes, puntualizaciones. Adelante. Yo quisiera simplemente ensayar el ejercicio de plantear algunas ideas, por el momento no demasiado aterrizadas, digamos, sobre cómo, si tuviéramos el espíritu, el liderazgo, si hubieran las ganas, que estoy seguro se van a recuperar después de las elecciones, de cambiar las cosas que están mal, se podrían empezar a implementar, ¿cierto? Subrayar primero lo del Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia no tiene razón de ser. Es el Ministerio de la manipulación de la injusticia, de la justicia y la creación de la injusticia. El ministro no puede estar llamando para interferir en un sentido o en el otro. No le corresponde en absoluto hacer eso. Repito, es como si el ministro de Salud interfiriera en las operaciones de los ciudadanos, porque es el ministro de Salud. Esto no puede ser, y habría que reducir el Ministerio de Justicia a un ente viceministerial donde se manejan los temas administrativos. En segundo lugar, el tema de las elecciones judiciales, ya se ha dicho, es cierto que se repite como un mantra, pero es que realmente el tamaño del adefesio es demasiado grande, ¿cierto? Es decir, los resultados están a la vista y la idea primigenia, también se ha dicho muchas veces, es como si eligiéramos al piloto del avión mediante el voto, ¿no es cierto? Entonces cualquiera de nosotros que nunca ha manejado más que un auto, o en algún caso ni siquiera puede haber manejado un vehículo, acaba de piloto del avión. ¿Qué va a pasar? Pues el avión se va a estrellar. Entonces, las elecciones judiciales, en el fondo y en la forma y en sus resultados, son algo que tiene que ser eliminado. Ahora, yo estoy seguro de que esto es difícil de aceptar, pero así como en el pasado se sugirió que hubieran empresas, algunas suizas, que verificaran los temas que tienen que ver con la importación de productos, una época en la que ese mecanismo se utilizó para garantizar la imparcialidad, la objetividad de ese proceso económico de transporte de mercaderías en estas épocas, para luchar con el contrabando, con un resultado relativamente favorable. Yo creo que necesariamente aquí una instancia internacional tiene que ser convocada y tiene que intervenir para que se asegure la designación objetiva de las opciones de candidatos a jueces que después sean votados por la Asamblea Nacional en base a un acuerdo, pero y que no tiene nada de malo decir acuerdo, es decir, una situación en la que estas personas seleccionadas objetivamente
con una opinión, con una participación ciudadana, pero también con una opinión internacional, eviten pues la farsa a la que hemos sido sometidos durante estos años para elegir a los precandidatos del oficialismo. Posteriormente tiene que hacerse nomás en este país una reforma constitucional para cambiar no solo el tema de las elecciones, sino todos los temas que hacen a la justicia. Es decir, realmente hacer un 21060, una revolución de la justicia, que sea producto de una gran discusión nacional donde estén los unos y los otros, donde haya la mayor cantidad de buena fe que se pueda juntar, que es bastante escaso como bien en nuestro medio hoy en día, pero que tenemos que buscar, que estén todos los actores y que participen para encontrar una solución. Pero yo estoy seguro que en esto no hay magia, ¿no es cierto? Hay cosas que son obvias. Por ejemplo, el presupuesto del Poder Judicial sigue siendo el 0.5% del presupuesto total. Tiene que ser más. ¿Cómo quieren que funcionen si no tienen los recursos para funcionar, si no tienen de entrada una remuneración que esté acorde a su cargo, etcétera? Y por último, hay mecanismos de formación, de sanción y de premiación que deben ser puestos en marcha, como en cualquier organización, para sancionar a los que se portan mal, premiar a los que se portan bien y formarlos a todos. Son mecanismos que, repito, no hay que ser ningún iluminado para encontrarlos. Lo que se necesita que es la voluntad política de decir, ya no podemos seguir viviendo así, entonces vamos a tener el coraje, el valor y el patriotismo de bolivianos de enfrentar este tema y vamos a agarrar el toro por las astas. Pero seguir haciéndonos a los distraídos realmente no significa empezar con la solución del problema. Muy bien, muchas gracias, don Luis Eduardo Siles. Sus apuntes, puntualizaciones, don Marcelo Arequipa. A ver, si uno se pone a pensar en este principio de un derecho adquirido, es imposible revertirlo, ¿no? Y digamos el tema del derecho de los electores a votar en elecciones judiciales, estoy pensando en eso. Pero es bien paradójico porque en la realidad, ese principio no haría carne. Es decir, sería la primera vez en la que un principio como eso se rompería por un acuerdo, además, creo yo, mayoritario del soberano. O sea, si le preguntamos hoy a la gente si quiere revertir las elecciones judiciales, en gran medida te va a decir que sí. Por eso decía, en algunos casos creo que ya estas ideas que nos planteaban los clásicos respecto de que un derecho adquirido no puede ser revertido, en este caso sí es posible. El tema es cómo se hace, ¿no? El tema es cómo plantean los políticos, cómo plantean los gobernantes cambiar esto, ¿no? Y en el cómo lo plantean, en el cómo quieren hacerlo, ahí es donde yo de verdad veo mucha incertidumbre, mucho escenario gris respecto de todos los candidatos que tenemos hoy día. Todos apuntan solamente a borrar esos artículos de la Constitución y listo, y con eso se resolvería más o menos las cosas, y creo que no pasa por ahí. Por eso me llama mucho la atención y hago de nuevo énfasis en esta idea de dos elementos van a chocar o van a ser contra los que se enfrente el siguiente gobierno, que son fundamentales: la economía y el tema político, pero relacionado al tema de la justicia, porque ahí está metido Evo Morales. Eso va a ser sin duda. Hay una carta que se ha estado jugando mucho esta última semana y ha sido justo el tercer punto que vamos a hablar. Me adelanto un poquito. Esa amenaza de si yo no estoy en la elección no hay democracia y luego por tanto cuidado no aguanta el siguiente gobierno, ¿no ve? Los candidatos de oposición, especialmente los que están con la mayor expectativa según las encuestas públicas, ojo, las públicas, han manifestado la idea de que lo van a detener inmediatamente. ¿Ok? Se están acumulando una tarea importante. Los candidatos están acumulando una tarea importante que la población les va a pasar factura, no a los 50 o a los 100 o a los 200 días de gobierno. El primer día de gobierno la población les va a pasar la factura y va a tener que ser de la siguiente manera, digamos, pensando en voz alta. O toman medidas urgentes sobre el tema de la economía, que van a ser en algunos casos medidas bastante antipopulares, o mientras van pensando y mientras van modulando sus medidas,
que no son necesariamente populares, económicas, activan rápidamente un escenario sobre levismo, sobre Evo Morales en concreto, y con eso logran tener algo de oxígeno político para poder ganar algún tiempo en su primer año, por lo menos, de gestión. Creo que están entrando, el siguiente gobierno está entrando inevitablemente a ese problema, a resolver esa gran pregunta: ¿cómo va a encarar el primer año de gestión quien vaya a entrar a gobernar? Porque se están acumulando esas facturas. Todos están hablando de cómo resolver el tema económico lo más rápido posible, pero también ahora se han metido, por eso se ha encargado una tarea que es actuar sobre Evo Morales lo más rápido posible. Dos elementos, si se fijan ustedes, que en las últimas coyunturas de estos últimos meses han estado chocando todo el tiempo, ¿no? Las pérdidas económicas, que se asumen también en gran medida los bloqueos, el no respeto a las leyes, la amenaza sobre si va a haber o no va a haber elecciones, y eso también tiene que ver con el levismo, etcétera. Entonces, eso me genera a mí cierto ruido en la medida en la que no veo, sinceramente, otra vez no veo una aclaración pública o una declaración en realidad pública de parte de los candidatos respecto de qué van a hacer con la justicia, qué van a hacer con la administración de la política y con el poder dentro de la Asamblea Legislativa también. O sea, ¿cómo van a manejar eso? No son elementos separados, para nada. Y si no toman acciones concretas, no solamente con el tema de elecciones judiciales y elecciones judiciales no, la población va a salir a decir, pero nosotros estamos de acuerdo con que no hayan elecciones judiciales, ¿qué más me estás ofreciendo aparte de eso? O sea, no hay mucho que debatir sobre el asunto. Y en ese ¿qué hay? ¿Qué me ofreces? ¿Qué más me ofreces sobre ese tema que no es menor? Yo creo que ahí, de verdad, por lo menos por ahora, estamos bastante huérfanos de ideas. Muy bien, muchas gracias a don Marcelo Arequipa. Para finalizar este primer punto, sus apuntes y también puntualizaciones, don Ricardo Paz Vallivian. Sí, yo la verdad creo que no hay nada que inventar. Nosotros no somos los inventores de la separación de poderes, no hemos inventado el sistema republicano, no hemos dicho que tiene que haber un poder legislativo, un poder judicial, un poder ejecutivo, no hemos establecido cómo funciona un sistema democrático, etcétera. Todo eso lo hemos importado y lo hemos adaptado, como en todos los países del mundo, en todos lados donde impera la democracia y impera el Estado de Derecho, funciona de una determinada manera, y en eso tampoco hay que tratar de ser muy creativos ni innovar mucho en el tema de la justicia. No es algo que sea una cuestión de sabios ni de genios el resolver el tema de la justicia. La justicia necesita que funcione la meritocracia, que los mejores, los más idóneos, los mejor preparados, los que estén más aptos para administrar la justicia, sean los que administren la justicia. Para eso hay métodos, hay sistemas, hay modelos, hay de todo. Como digo, no hay nada que inventar. En Europa, en Estados Unidos, en muchos países de América Latina, la administración de justicia funciona. Obviamente, siempre hay jueces corruptos, siempre va a haber, ¿no? Es parte de la idiosincrasia, parte de la naturaleza humana, ¿no? El tema de la corrupción, el tema de... Pero son la excepción, ¿no? No son la regla. En nuestro caso, somos la regla. La corrupción, los malos manejos, la manipulación, la administración dolosa de la justicia es la norma, en lugar de que sea la excepción como en otros lados. Entonces, yo creo que sí se puede copiar y adaptar, ¿no es cierto?, todo lo que funciona en el mundo para tener una justicia proba, pronta, idónea, independiente, ¿no? Y para eso hay que superar también algunos rasgos de nuestra cultura política, pues que es una cultura autoritaria, ¿no? ¿Se han dado cuenta ustedes, por ejemplo, que los candidatos ahora a presidente, como hacía mención Marcelo hace un momento,
dicen, yo lo voy a meter preso a Evo Morales, al día siguiente que yo sea presidente, Evo Morales va a estar preso. ¿Qué le ha hecho creer a ese candidato que él es el que tiene que tomar preso a Evo Morales, que tiene que administrar la justicia? ¿Te das cuenta? O sea, ¿te das cuenta la mentalidad autoritaria, cómo está presente? No dicen, ¿no es cierto?, vamos a exigir o vamos a pedir que el Ministerio Público y las autoridades competentes actúen en los marcos de la ley. No, dicen, yo lo voy a meter preso. Yo lo voy a llevar de un poco más, yo voy a ir al chapar y lo voy a sacar de las orejas y lo voy a meter a Chochocoro, ¿no? Bueno, eso demuestra de una manera muy clara cómo concebimos la justicia, ¿no? Cómo concebimos una justicia, cómo no entendemos la independencia que tiene que tener la justicia del poder político. Porque si los candidatos, digamos, que se reclaman democráticos, institucionalistas, republicanos, ¿no es cierto?, son capaces de expresarse de esa manera, ¿no? En otros casos igual, ¿no es cierto? Vamos a los violadores, los vamos a castrar, a esto, o sea, como si ellos fueran los que van a administrar la justicia, ¿no? Equivocándose completamente. No, lo que necesitamos es retornar a la racionalidad institucional de una sociedad democrática, donde están establecidos los órganos de poder y donde cada órgano de poder tiene sus propias funciones y sus propias atribuciones y se respetan entre ellos para una adecuada marcha de la sociedad. Por lo tanto, yo creo que en el tema de la justicia, en realidad no es un problema del qué hacer, ¿no? Ni siquiera del cómo hacerlo, sino del hacerlo. Es un problema de voluntad política y de voluntad ciudadana, de que realmente pasemos a construir un verdadero Estado de Derecho con institucionalidad. Muy bien, muchas gracias. Le damos a Ricardo Paz Valleán también. Vámonos rápidamente al segundo punto de diálogo en Panamericana, y tiene que ver con lo que ya habíamos mencionado, una evaluación a propósito de lo que supone denuncias nuevamente en el ámbito del narcotráfico, operaciones irregulares, de grupos irregulares en el país. Esto a partir de lo ocurrido en el último conflicto por el bloqueo de carreteras, sobre todo en la región de Yayagua, cuando próxima a esta población, en el sector de Lagunilla, se ha descubierto viveros de marihuana, pero además la forma en cómo se ha presentado el conflicto, se ha mencionado que ya son expresiones, operaciones de grupos irregulares armados, que estarían ya poniendo en evidencia lo que sucede en nuestro país sobre este tema, no solamente en este sector del territorio boliviano, sino también se hace alusión constantemente a lo que ocurre en el sector del Chapare. Empezamos con usted, don Luis Eduardo Siles. Muchas gracias, José Luis. Simplemente una pequeña puntualización en relación al punto anterior. Acaba de salir un estudio que establece la World Justice Project, el Proyecto Mundial de Justicia, que el país más corrupto del mundo es Congo y el segundo país más corrupto del mundo es Bolivia. Y el país que más deforesta en el mundo, o sea, que más corta árboles y quema sus riquezas naturales, es el Congo, y el segundo es Bolivia. Y cuando se establece cuál es el sector que se tiene la percepción que es el más corrupto, es los funcionarios judiciales en este estudio. Esto me parece que realmente complementa lo que hemos analizado en el primer punto. Y en segundo lugar, quisiera leer un tuit de Fernando Untoja sobre este tema que dice: a propósito de los dueños del Poder Judicial, extraña ciencia y la fisiología del poder. Los que se creen intocables apenas sienten que se revierte la tortilla, entran en crisis nerviosa, se descompensan, piden oxígeno, camilla, pastillas para la presión, etc. Hay mucha maldad, mucha crueldad también en este mundo judicial, ¿no es cierto? Mucha falta de misericordia, de sensibilidad. Y esto es un tema que se aplica a varios sectores de nuestra sociedad y nuestra vida, y el segundo es el que tiene que ver con lo que usted plantea de el narcotráfico. Desde el año
2006 nos hemos hecho también de la vista gorda frente al hecho de que los cocaleros del Chapare se dedican a producir coca que va exclusivamente para la producción de cocaína. Hasta esa fecha todavía se mantenía un discurso de que con la coca ilegal vamos a hacer champús, dentífricos, diferentes productos, en fin, las vamos a exportar afuera, hasta los chinos nos van a comprar coca, decían en esa época. El señor Choquehuanca decía que iba a lograr que la coca sea considerada legal en muchos países del mundo, que no tenga la sanción que actualmente tiene y que es considerada una droga, no solo la cocaína, sino la coca. Y nada de eso ocurrió, ¿no es cierto? Han pasado ya 2 décadas de eso y los señores del Chapare siguen produciendo coca para cocaína. Y tienen en esta zona del país un territorio, prácticamente un estado aparte, donde gobierna el señor Morales, desde donde profiere sus amenazas y sus chantajes, desde donde extorsiona al resto de la sociedad boliviana, desde donde amenaza, como acaba de ser dicho, de que si él no está en la papeleta, entonces la derecha, si gana las elecciones, no va a aguantar, que es una amenaza grosera, cobarde e inaceptable, ¿no es cierto?, para alguien que viene bloqueando este país desde antes de llegar al gobierno, lo bloqueó durante su gobierno y lo bloquea después de llegar al gobierno. Yo creo que el caso de Evo Morales lo analizaremos en el tema 3, es un tema aparte y definitivamente no está en el ámbito de la política, sino en el ámbito del análisis psiquiátrico, ¿no es cierto?, que los médicos deben pronunciar sobre este caso. Esto no es político, este es de un tema de desequilibrio mental. En todo caso, ¿cuál es el resultado de ese desequilibrio? Es que el ámbito del narcotráfico no solo es el Chapare, sino también ha llegado ahora al occidente del país, a lugares donde eso era impensable. Hay varias denuncias de que existen localidades en el altiplano donde toda la comunidad está dedicada a la producción de coca y de cocaína, si no es de contrabando, si no es de trata de personas, y que hay algunos lugares donde ni los militares se atreven a entrar, ni los policías se atreven a entrar, porque obviamente después de lo que vimos en Yayagua se mezclan los intereses pseudopolíticos que anima al señor Morales. Digo pseudopolíticos porque aquí, repito, no hay un interés verdaderamente político, ni una propuesta, ni una lógica. Lo único que hay es o me dan lo que yo quiero o se puede acabar el mundo, pero yo tengo que volver a ser candidato. Pero está inhabilitado jurídicamente, políticamente, moralmente, no le importa, lo único que quiere es volver a ser candidato. Y si para eso tiene que apelar a métodos terroristas y sangrientos, pues lo va a hacer, y lo hicieron en Yayagua. Pero obviamente, como ya conoce la opinión pública, en el caso de Yayagua el tema es especialmente triste. En algún momento dado llegó una ONG, un organismo internacional, y vio que necesitaban cultivar verduras en condiciones que sean adecuadas para proveer a los consumidores de Yayagua y sus alrededores. Entonces instalaron más de 70 carpas solares para la producción de verduras. Entonces, ¿qué se dedicaron a producir estos señores? Marihuana. ¿Dónde la venden? En el norte de Chile, en el sur del Perú. Y esto contaba con el apoyo del Estado mediante un mecanismo de riego financiado también seguramente con deuda que después todos tenemos que pagar. Y por último, la mezcla de evistas más narcotraficantes, que más o menos vienen a hacer lo mismo, produce la muerte, el asesinato de 4 jóvenes bolivianos, 4 policías y un civil, de la forma más cruel y cobarde, ¿no es cierto? Porque está bien, en un enfrentamiento uno se pueden agarrar por último en forma violenta, pueden tirar piedras o se pueden agarrar a balazos y alguien murió. Es igual de censurable y es una tragedia, pero como es doblemente tragedia cuando se ve la crueldad con la que se asesina a gente, como en los linchamientos, con una crueldad absolutamente espeluznante. Yo estoy seguro que el diablo en persona
cuando ve que lo matan a pedradas a un soldado, a un policía, que está cumpliendo con su deber, ¿no es cierto? Él no es el que se ha autoordenado ir a Yayagua, él le han ordenado que vaya y está cumpliendo con su trabajo, y lo matan a pedradas en la cabeza a un niño de 22 años, es realmente una crueldad bestial, una crueldad inaceptable, es una crueldad siniestra, ¿no es cierto? Y los ejecutores de estas cosas, y no es el único caso, ¿no es cierto? Podemos hacer un largo listado de linchamientos y de asesinatos crueles en estos últimos años. Los autores de esto son realmente personas que solo pueden provenir de un contexto ligado a la crueldad que es sinónimo de la gente vinculada al narcotráfico, vinculada a la falta absoluta de ética, de sensibilidad, de ningún principio. Y ha sido denunciado también, y esto es también Vox Populi, que producto de la política de puertas abiertas del masismo durante todos estos años, mucha de esta gente en Yayagua, en el Chapare y en otros lugares del país, como el norte de La Paz, son venezolanos, son colombianos, son gente de países muy lejanos, son gente foránea, que viene y aplica estos métodos de crueldad, de violencia física y de extorsión sobre las poblaciones locales. Entonces, esto es lo que constituye un narcoestado, ¿no es cierto? Veíamos hace un minuto la herencia de Evo Morales en relación al sistema de justicia, y ahora vemos el resultado a nivel del narcotráfico. El hecho es de que en territorios donde el narcotráfico es rey, pues no rige la Constitución, rige la Federación Cocalera, ¿no es cierto? Rigen los narcotraficantes. Y esto conlleva esta crueldad, esta violencia, y esto es algo que, como bolivianos, como gente que tiene hijos, que tiene nietos, que tiene amor por el prójimo, por amor de Dios, no podemos seguir dejando que prolifere. Muy bien, ¿qué dice en este segundo punto también don Marcelo Arequipa, para hacer referencia, reiteramos, a lo que supone esas denuncias de narcotráfico? El último conflicto de bloqueos que hemos tenido en el país nos ha develado, creo, de manera clarísima que hay puntos rojos que tienen que ser investigados a mayor profundidad. Porque este hecho de asesinatos de verdad crueles que han existido sobre efectivos policiales, creo que no solamente ha desnudado, digamos, una realidad del país en la que hay un sector político en Bolivia que ha decidido ya no actuar en términos, en los márgenes de la democracia. No creo que sea solamente eso, sino que existe aquí, en este ámbito territorial interno, grupos que están fuertemente armados y que están dispuestos incluso a terminar con la vida de efectivos policiales o de quien se les ponga en el camino, ¿no? No es un asunto menor que, digamos, no sean los Yungas, no sea el Chapare, o no sean las fronteras del país donde aparentemente circula, digamos, la droga, o el famoso BRAE que cruza, ¿no es cierto?, el Perú, Bolivia y Brasil. No, hay otros puntos también importantes en el país que tienen que ser controlados. Y ahí hay algo que a mí igual me llama la atención, y es la no presencia del Estado, ¿no? La no presencia del Estado en Yayagua. Creo que la posibilidad de que se implemente en esa localidad un regimiento militar tiene que ser una cuestión a considerar, sin duda. Por ejemplo, ¿no?, para controlar por lo menos un poco toda esa zona que no había sido solamente una zona en la que existen, digamos, ayllus históricos que protestan por la reivindicación de sus derechos, ¿no?, sino que nos habíamos encontrado con que en estos viveros se producen elementos ilícitos que obviamente pues tienen que ser
controlados, ¿no? El Estado tiene que intervenir en esas cosas. Por eso digo, la ausencia de Estado, y específicamente en este caso, no quisiera pensar que en otros lugares del país también está pasando más o menos lo mismo, ¿no? Pero creo que esto por eso refleja un problema estructural que también tenemos como país, y es ese hecho de que hay una ausencia de Estado importante en todo el territorio nacional, que nos está develando que ya no es que se esté jugando aquí democracia, antidemocracia, no es eso. Esto ha cruzado límites absolutamente racionales, creo. Se han vaciado todo el Código Penal en este último conflicto que hemos vivido en el país. Y frente a eso, por eso me llama poderosamente la atención por qué los organismos llamados a poder poner, digamos, por lo menos límites a esto, no lo están haciendo de manera oficiosa. Yo coincido con la tesis anterior de Ricardo Paz de que hay pues instituciones que tienen que operar en el ámbito de sus funciones y están llamados a hacer eso, ¿no? El fiscal general, por ejemplo, otra vez, en lugar de estar desarrollando una actividad mucho más en firme, si quieren, en Yayagua, por ejemplo, con la comisión de fiscales, él encabezando esto, resolviendo, dándole respuesta a la gente que vive allí, está calculando sus pasos políticos. Y otra vez, el viernes se reúne con los sectores agroindustriales. O sea, de verdad, creo que ahí hay cosas que está bien que lo haga, pero al mismo tiempo tiene que darle pues certidumbre al pueblo boliviano de que no, por lo menos por parte de él, la ausencia del Estado no va a estar, no va a ser la realidad, sino que él va a estar presente allí donde se lo necesite, allí donde tenga que actuar de oficio, porque para eso está llamado en realidad él, para trabajar en estas cosas, ¿no? Si no, de otra manera, volvemos a algo que me parece que es una tradición ya histórica de la clase política boliviana, la rueda de la venganza. O sea, te metes hoy día en política y mañana cuando dejas el poder, no es que no hayas hecho nada, puedes estar tranquilo, puedes dormir tranquilo. La rueda de la venganza puede girar en contra tuya y eso te va a seguir. Por eso es muy arriesgado lo que está pasando en el país. Este tema de la justicia, más este tema de la violencia que hubo en Yayagua y más el tema del narcotráfico, de verdad creo que está dando unas señales muy duras de lo que se viene hacia adelante respecto de este tema es la rueda de la venganza que opera entre la justicia y la política. Y eso cae, de verdad, en un ámbito que ya no es de estricta convivencia democrática, en absoluto. Nadie se salva de esto. Nadie se salva de esto. Y no debería ser esa la regla, ¿no? O sea, la regla más bien debería ser una alternativa distinta en la que las instituciones trabajen de manera independiente, hagan su trabajo, le garanticen a la gente seguridad sobre todo y le garanticen un mínimo de convivencia democrática. Sin eso vamos a seguir en este escenario de inestabilidad y de complicación que tenemos. Muy bien, muchas gracias, don Marcelo Arequipa. ¿Qué dice Ricardo Paz Valliviana en este segundo punto? Es muy importante lo que se ha venido estableciendo, evidenciando. Sí, José Luis, primero una referencia me hizo recuerdo Chichi Siles cuando hablaba de esto de que somos subcampeones en corrupción y que solo nos supera la República del Congo. El siglo pasado, pues, ellos tuvieron un dictador, Mobutu Sese Seko, ¿no? Durante un cuarto de siglo dominó el Congo y dejó absolutamente destruido, pues, el Congo, destruidas las instituciones, todo. Yo alguna vez había dicho, hace muchos años, que Evo Morales tenía la oportunidad de elegir entre ser un Nelson Mandela o ser un Mobutu, ¿no? Creo que ahora ha quedado claro qué es lo que eligió Evo Morales, ¿no? Porque efectivamente estos procesos de desinstitucionalización, de destrucción de
de las bases institucionales, jurídicas, etcétera, de un país, tienen consecuencias, pues por eso que no se recupera hasta ahora la República Democrática del Congo. Es decir, ya el 97 derrocaron a Mobutu y hasta ahora siguen sufriendo las consecuencias de ese cuarto de siglo malhadado que los destruyó como sociedad, ¿no? Ojalá que a nosotros no nos lleve tanto tiempo reconstruir, recomponer la destrucción que ha significado el neopopulismo autoritario durante estas 2 décadas perdidas, ¿no? Bueno, entrando al tema en cuestión, yo voy a decir algo que yo sé que no es muy popular, pero bueno, es lo que yo creo y es mi posición, ¿no? Yo creo que la guerra contra las drogas es una guerra perdida. Yo creo que la lucha contra el narcotráfico está absolutamente derrotada de entrada, ¿no? Esa es la experiencia en todos los países. El narcotráfico es una actividad ilícita, pero muy rentable. Y mientras sea rentable y mientras tenga esas características, cualquier estrategia prohibicionista, cualquier estrategia represiva, cualquier estrategia punitiva va a fracasar. A veces con resultados y con consecuencias terriblemente dramáticas. Veamos nomás pues nuestro continente. La guerra contra las drogas en México, más de 200,000 muertos. La guerra contra las drogas en Colombia. Ahorita estamos viendo lo dramático de Ecuador. Estamos, cada día hay 10, 12, 15 muertos en las calles en Guayaquil, en diversas ciudades ecuatorianas. Han matado un candidato a la presidencia del Ecuador. En Colombia acaban de atentar contra Miguel Uribe, un precandidato a la presidencia. ¿Queremos esa realidad? ¿Queremos llegar a eso? La represión, el prohibicionismo, la guerra sin cuartel contra las drogas, la solución. Por eso yo me espanto a ratos cuando escucho y no, hay que entrar con el ejército, con la policía, ¿no? Tomar la experiencia que nos muestran los otros países, no es cierto, no es la más feliz, ¿no? El presidente Calderón en México movilizó a todo el ejército. ¿Cuál ha sido el resultado? ¿Ha mejorado el tema? ¿Se ha resuelto el problema de la luz? No, se ha incrementado por 10. Ahora tenemos más carteles, ahora hay Jalisco Nueva Generación, hay, ¿no? El Tren de Aragua, o sea, que se reproduce. ¿Por qué? ¿Por qué se reproduce? Porque es un hecho económico. Porque es demasiado buen negocio como para que se lo pueda combatir de manera militar. Por eso es que yo creo, hecho esta introducción, ya se habrán dado cuenta los oyentes, y aquí nuestros amigos del panel, yo soy un firme defensor de la despenalización, ¿no? Yo creo que la única estrategia correcta, adecuada, a mediano y largo plazo, que va a resolver el problema de la lucha contra las drogas, es la despenalización, ¿no? Yo sé que esto es controversial, es duro, pero hay muchas drogas que son legales y que no provocan los desmanes que provocan las drogas ilegales. El alcohol y el tabaco son las muestras más claras, ¿no?, de drogas legales. Hacen tanto daño como la marihuana o más que la marihuana. No diré de la cocaína, de la heroína y de las drogas sintéticas, que no, tiene otras características. Pero mientras haya prohibicionismo y mientras haya represión, eso va a ser un buen negocio. La única manera realista, adecuada de resolver este problema es despenalizar. Legalizar en otras palabras. No es lo mismo. Hay una diferencia que no es sutil entre legalizar y despenalizar, ¿no? Es decir, tiene que tener una regulación.
como tiene la regulación el tabaco, tiene regulación el alcohol, etcétera, ¿no? Debe estar regulado, ¿no? Pero, ¿no es cierto?, lo que no tiene que estar es penalizado, es decir, no tiene que ser, no tiene que tener consecuencias de ilícitas, ¿no es cierto?, a ese nivel. Pero bueno, es un tema que yo sé que es denso, es complicado, pero sin duda alguna que es muy preocupante lo que está pasando en Bolivia. Bolivia ha dejado de ser un país de tránsito de drogas, ¿no?, y de producción de materia prima, con el tema de la coca del Chapare fundamentalmente, a constituirse en un país productor y consumidor. Entonces el problema ya no podemos mirar a un lado, ¿no? Ya no podemos hacer la vista gorda y tenemos que plantear soluciones. La que yo planteo, ¿no es cierto?, no es ninguna novedad, es algo que está en boga en todo el mundo. Hay muchos presidentes, sobre todo los expresidentes colombianos, mexicanos, que han sufrido en carne propia esta violencia desmedida que plantea la lucha contra las drogas, son los más entusiastas en el tema de la despenalización, y yo creo que en Bolivia tenemos que por lo menos poner el tema en la mesa del debate. Muy bien, muchas gracias, don Ricardo Paz Vallivian. También en este segundo punto vamos a realizar una nueva ronda para establecer puntualizaciones, apuntes sobre lo que ya nuestros invitados especiales han mencionado en la primera ronda para este segundo punto. Empezamos con usted, don Luis Eduardo Siles. Bueno, yo quisiera decir de que el tema que plantea Ricardo es un tema que merece ser debatido, discutido, analizado, que ojalá lo pudiéramos discutir en las instancias que corresponden, en el Parlamento Nacional, en los medios de comunicación. Efectivamente, bueno, hay todo tipo de drogas, ¿no? Pero obviamente las drogas denominadas blandas, como la marihuana, es una cosa, y las drogas denominadas duras, como la cocaína, la heroína, es otra cosa. Pero específicamente en el caso de la marihuana, hay muchos países que han ya legalizado el consumo de marihuana, ya sea para fines medicinales o ya sea para fines recreativos. En algunos casos, en ambas circunstancias se puede comprar y consumir marihuana, y en otros, en un caso médico no, y en el caso que tiene que ver con los temas recreativos, o sea, en el caso médico sí, más bien en los temas recreativos no. Pero es una discusión que tiene que llevarse a cabo y que merece la pena que lo hagamos. Lo que pasa es que en nuestro medio, pues, como muchas cosas, tenemos una actitud ambivalente y de lo más cínica. A veces en la televisión se reportan que unos jóvenes han sido arrestados y que tenían 4 sobres de marihuana, pero en el Chapare existe una capacidad para producir 350 toneladas de cocaína al año, y ahí nunca vemos que sean arrestados nadie y que vayan a la cárcel los que cometen el ilícito de traficar con cocaína. Máximo vemos de que son incineradas las pozas, de que han entrado y han encontrado tantas fábricas, pero arrestos se ven muy rara vez, y la ley se ha vuelto muy laxa sobre este tema. Pero en el caso otro, con gran pompa se arresta a gente que está consumiendo marihuana, que, repito, hasta es utilizado con temas medicinales en muchos países. En todo caso, este tema tiene que ser discutido. No podemos seguir consolidándonos como un narcoestado. Es decir, se decía que éramos la ruta del narcotráfico, que sobre todo lo que se producía en el Perú iba al Brasil, pero el hecho es que ahora somos productores, protectores y cómplices del narcotráfico. O sea, funcionalmente nosotros ya somos un narcoestado. Y el caso de Yayagua revela, pues, estructuras armadas fuera del control estatal para defender una droga blanda, repito, que bien merecería ser legalizada, pero en este caso la violencia de la que hicieron gala los de Yayagua muestra de que seguramente trafican con eso, también trafican con cocaína y seguramente trafican con todo lo que pueden. Entonces, aquí hay un tema que va más allá de esto, ¿no es cierto? En el caso del Chapare, el MAS es un partido financiado por la coca ilegal. Muchas veces dicen,
cada productor del Chapare va a donar tantas libras de coca al candidato del MAS. Y esa coca, si no se la donan al candidato del MAS, entonces va a ir a producir cocaína. Entonces, aquí estamos viendo una cosa que es obvia, ¿no es cierto? Aquí hay una relación simbiótica, digamos. Sin esa coca ilegal no hay financiamiento político. Sin el financiamiento político no hay el proyecto masista. Esto no nos gusta verlo, digamos. Nos gusta hacernos a los sonsos, pero la realidad hay que agarrar el toro por las astas y verla. Yo creo que ya en el campo de las propuestas, aquí el próximo gobernante tiene que comprometerse a desmantelar el paraestado del Chapare, ¿no es cierto? Estoy seguro que no es por la ocupación militar, mandando paracaidistas y otras soluciones extravagantes que proponen. Quizás a través del diálogo, quizás a través de la concertación, quizás a través de retomar la idea de sustituir algunos cultivos gradualmente. Pero no puede seguir la cosa como si nada. Aquí seguimos nomás y le metemos nomás hasta el año 5000. Esto no es sano. Esto no es bueno para Bolivia y esto se tiene que enfrentar y se tiene que desmantelar la idea de que ellos hacen lo que les da la gana y el resto del país encima los tienen que financiar porque no pagan ningún tipo de impuesto. Y luego creo que se tiene que investigar pues los vínculos de este gobierno y del anterior, el nivel de infiltración estatal para que se establezcan los responsables de estos hechos. No podemos hacer tampoco que esto no existió, cuando basta googlear para ver que existieron decenas de casos, si no son centenares de casos de autoridades masistas vinculadas con el narcotráfico. Pero esto tiene que ser hecho, como lo señalaba Ricardo, de acuerdo a la ley, ¿cierto? Hay un candidato que yo le llamo el candidato imaginario, así como hay candidatos amigos imaginarios, algunos son candidatos imaginarios, que dice que mientras esté leyendo su discurso de que acepta la presidencia, van a estar arrestando a la gente. Pues el señor está fuera de sus cabales o no conoce lo que es, digamos, la ley. O sea, no es mientras esté leyendo su discurso. Aquí hay que hacer procesos serios y tratar este tema seriamente, porque no es una chacota. Muy bien, muchas gracias, don Luis Eduardo Siles. Sus puntualizaciones también en este segundo punto, don Marcelo Arequipa, algunos apuntes que tiene encima. Dos apuntes sobre este tema. El primero, efectivamente, para tocar este tema de, digamos, del narcotráfico, la diferenciación que se hace entre la marihuana y las drogas sintéticas, creo que se necesita de verdad de voluntad política y de, yo diría, hasta un gramito de creatividad de parte de los candidatos. Pues lo que yo veo hasta ahora es que los binomios tienen sus propios grupos, digamos, o empresas, con las que hacen encuestas y grupos focales. Y en lugar de agarrar esos datos que les arrojan estos estudios de opinión y plantearle al país más bien una transformación de la realidad que tenemos, lo que buscan más bien los políticos es acomodarse a la realidad que tenemos. Por ejemplo, buscar transformar la realidad que tenemos sería plantearle al país un debate que puede no ser, digamos, que puede ser más bien un poco antipático en algunos sectores sociales, pero que probablemente tenga, digamos, un grado de iniciativa, como lo que planteaba Ricardo Paz. El tema de despenalizar, es verdad, despenalicemos la marihuana, ¿no? Eso es transformar la realidad, no es acomodarse a la realidad, porque lo que están haciendo ahora todos los candidatos es acomodarse a la realidad, con muy poca perspectiva de tener de verdad la iniciativa para tomar las cosas por mutuo propio, tomar la iniciativa y de verdad a partir de ahí retomar la agenda de la opinión pública en los temas, ¿no? No estoy viendo eso y no creo que haya, la verdad, hasta el día de la elección por lo menos, ¿no? Segundo, si hay algo que creo que nos ha demostrado hasta ahora en la experiencia el sector cocalero, especialmente del trópico, a la cabeza de Evo Morales, es que Evo Morales es la mejor expresión ahora mismo de lo que en los 90 se hablaba cuando se reducían las plantaciones de coca,
Se hablaba de sustituir algo, ahora mismo no se me viene a la mente. La erradicación, pero... Desarrollo alternativo. Evo Morales es la mejor expresión del desarrollo alternativo en el Chapare. Porque ¿qué produce Evo Morales? Tambaquí y arroz. O sea, se ha vuelto un empresario del tambaquí, se ha vuelto un empresario del arroz. ¿Cuánto realmente de coca tendrá? Yo creo que no debe ocupar realmente la máxima atención, probablemente en términos, digamos, de lo que hace, ¿no? Más bien él habla mucho de la producción de arroz que hace, que vende en el mercado interno, de la producción que genera del tambaquí también. O sea, es una expresión, creo, de manera muy, muy clara de lo que es el desarrollo alternativo, y ahora mismo debería implementarse algo así. O sea, creo que de verdad, por eso digo, transformemos la realidad, no nos acomodaremos a la realidad que tenemos, porque creo que la sociedad boliviana lo que te está pidiendo es eso. No te está pidiendo acomodarte a mi realidad y juntos lloraremos cómo estamos pasando este tiempo, ¿no? Sino te está pidiendo deja de ver cómo estoy llorando y más bien plantéame un escenario de perspectiva hacia adelante, ¿no? Solamente esos dos apuntes. Muy bien, muchas gracias, don Marcelo Arequipa. También Ricardo Paz Vallivian, sus últimos apuntes a propósito de este segundo punto. Sí, José Luis, a mí lo que realmente me preocupa y lo que me angustia mucho es el tema de la violencia, ¿no? El Sergio Almaraz decía que ni la idea más grande vale más que la vida del más humilde de los hombres. Esa es una convicción humanista y un principio que yo tengo muy acendrado. Yo realmente pienso que el valor supremo es la vida humana, ¿no? Entonces me preocupa mucho cuando a veces de manera un tanto ligera o un tanto simple, ¿no es cierto?, se plantean soluciones que van a implicar, ¿no es cierto?, la muerte, la matanza de decenas, cientos, miles, ¿no?, de personas para resolver problemas que son problemas reales, serios, importantes, pero que podrían ser encarados de otra manera, de distintas formas. Yo creo que siempre hay que agotar absolutamente todas las vías pacíficas, todas las vías de concertación, de consenso, para resolver los problemas, ¿no? Incluido este tema que es tan difícil, es tan complicado, que es el tema del narcotráfico. ¿Cómo es posible que mueran esos muchachos, esos jóvenes policías? Han sido asesinados ahí por delincuentes, por grupos organizados, armados, que no tienen piedad, que no tienen ningún tipo de consideración. Y claro, la sociedad se conmueve. Yo he visto cómo el país entero se ha sacudido, ¿no? Imagínate si esto escalaría, si esto fuera a mayores niveles. Yo entiendo todo lo que ha dicho Chichi del tema del Chapare, es absolutamente cierto, ¿no? Está ahí concentrado el tema de la producción de la hoja de coca que va a la cocaína, y la relación obviamente con el narcotráfico es directa, ¿no? Pero bueno, o sea, ¿cuál es la solución? La solución es intervenir el Chapare militarmente. Yo no estoy de acuerdo con eso. Eso es una locura, ¿no? Tenemos que buscar mecanismos para... la despenalización es una estrategia que tiene que estar complementada, por supuesto, por muchas otras cosas más. Hay que dar opciones, hay que dar alternativas. Y bueno, y hay que aislar también. Hay que encapsular a los grupos violentos, a los grupos que creen en la solución por la vía de las armas, etcétera, la presencia de los carteles y sobre todo las actividades conexas, perversas al tema del narcotráfico, ¿no? Hay cosas en las que tú tienes que ser radical, por supuesto. La trata y tráfico de personas, digamos, es una cosa en la que no puedes debatir, discutir ni negociar. Ahí está en juego también la vida humana, está en juego las personas, ¿no? Entonces hay cosas en las que no puedes ceder, por supuesto que no, ¿no? Pero
yo creo que tenemos que tener una visión más holística del problema, más integral, ¿no? Y no ser gatillo fácil en esto, ¿no? Tenemos la experiencia, como repito, de nuestros países hermanos, de sociedades que han sufrido muchísimo por este tema, y yo no quisiera que vayamos por esa vía, por ese camino, sino por el contrario, busquemos de manera creativa, imaginativa, otras salidas a este gravísimo problema. Muy bien, muchas gracias, don Ricardo Paz Vallivian. Vámonos también al último punto de diálogo en Panamericana, y este tiene que ver con lo que habíamos manifestado, la estabilidad democrática en el país. Esto en función de algunas amenazas, advertencias que ha lanzado el expresidente Evo Morales sobre la nueva administración de gobierno. Dice, a ver cuánto aguantan, haciendo referencia a que si no es gobierno, otro gobierno no va a tener la posibilidad de tranquilidad y no va a aguantar en el poder. Por lo menos ya se va clarificando un poco. Ha salido información reciente en el sentido de que Unidad Cívica Solidaridad le estaría dando la sigla a Evo Morales, pero Evo Morales no va a estar de candidato presidencial. Será Johnny Fernández. La candidatura a vicepresidencia lo pone Evo Morales, ahí tendría que ratificarse a Vilma Lanoca. Santa Cruz sería el campo donde decide Johnny Fernández, y el resto de las candidaturas las tendrá que plantear Evo Morales. Ahí está una salida que se está encontrando. Obviamente tendría que ser tomado en cuenta en función de los procedimientos, los mecanismos que establecen electorales para ratificar esta decisión. Ya es una vía, por lo menos en el ámbito democrático, que se estaría encontrando. Habrá que ver si esto es permitido o no es permitido, se consolida o no se consolida, pero ya la advertencia ha sido lanzada. La estabilidad democrática, no solamente ahora, está, muchos dicen, pasa las elecciones, se podría garantizar todo, más aún ahí todavía en el horizonte algunas sombras que pueden empañar la convivencia pacífica, la estabilidad democrática. ¿Qué dice en este último punto de diálogo en Panamericana don Luis Eduardo Siles? Bueno, un tema que es bastante recurrente en América Latina es últimamente todos estos países que han sido tomados bajo el control de la ideología, la práctica castrochavista, inspirada desde Cuba, desde Venezuela, que tiene a Hugo Chávez como ídolo y que llega al poder generalmente por la vía democrática, es decir, por el mecanismo de los votos. El caso es del señor Morales, un ejemplo típico. Él, el 2006, ganó las elecciones por una amplia mayoría porque un número mayoritario de bolivianos decidió darle una oportunidad. Y a partir de ese momento, él trabajó sin descanso para quedarse eternamente. O sea, él creyó que la elección que había ganado le daba una especie de poder divino, algo que hubiera determinado Dios, como decían y creían los reyes europeos, de derecho divino. Yo soy rey porque Dios lo ha determinado. Bueno, lo mismo creía Evo Morales, y le duró bastante tiempo, tanto tiempo que él gobernó en forma continua, más que ningún otro presidente en la historia de Bolivia. Pero para él esto no es suficiente. Él quiere más, y más, y más. Y para eso hizo un referéndum para cambiar la Constitución. Le dijeron que no, anuló el referéndum. La gente se salió a la calle para protestar contra esto, y él decidió enfrentar a los bolivianos, que hubiera violencia, que hubiera muertos. No le resultó, se tuvo que escapar, y después de escaparse se fue a la Argentina. Desde la Argentina hostigó inmisericordiamente al país hasta que al final se diera una situación que le permitiese volver. Y hoy en día, a pesar de que ha sido imputado legalmente a nivel nacional, tiene un mandamiento de apremio por no presentarse a las denuncias de las que ha sido objeto, y que a nivel internacional se ha dicho, a nivel de la CIDH, de que no es un derecho humano reelegirse indefinidamente.
a pesar de que políticamente y moralmente está inhabilitado porque hay denuncias y hechos sumamente graves sobre su comportamiento personal y político, sobre su administración de la economía, sobre el hecho de que se perdió el mar y el Silala bajo su gestión, etcétera. Y a pesar de todo eso, el señor no está conforme y quiere volver y quiere candidatear e insiste en una forma que para mí es absolutamente patológica. Y es más, una serie de los temas que analizábamos en el primer punto, que hacen a lo que ha hecho el señor Arce como presidente del Estado y sus entornos en términos de estimular o crear una situación que acabó en los autoprorrogados, ahora en una situación que lleva al caos de justicia que estamos viviendo, tenía como mente, como objetivo, neutralizar las acciones del señor Morales. Cuando vemos la cantidad de bloqueos, de gente perjudicada en los mismos, de aumento en la cantidad en los precios, etcétera, todo eso también se origina ¿en qué? En las cosas que está haciendo el señor Evo Morales. Entonces, este país, el rehén, está en este momento secuestrado por Evo Morales Ayma, y eso no puede ser, porque ningún país puede ser secuestrado por nadie, y menos por una persona. Y en este caso es lo que estamos padeciendo. Yo espero que en estas elecciones no participe este señor, porque yo diría que es lo contrario de lo que él dice. Si él participa, más bien las elecciones van a ser antidemocráticas, porque eso es lo que conlleva una situación donde alguien que está ilegalmente ilegalmente habilitado, o sea, no está habilitado, participe. Es como si participara, por ejemplo, una persona que es un extranjero, digamos. Una persona que no sería ilegal la elección, pues porque es una persona que es extranjera, no puede participar. Bueno, el caso de él no puede participar por todas las razones que sabemos. Si él participa, ese sería ya el último golpe a lo que queda de democracia, porque como sabemos, a nivel internacional, diferentes organismos que miden la calidad democrática de los países establecen que en Bolivia rige una situación que la organización inglesa Freedom House califica de parcialmente libre, ¿no es cierto?, con una puntuación de 65 sobre 100 y en descenso. Bolivia, para esta organización, es una democracia donde la libertad es parcial. Para TheGlobalEconomy.com, Bolivia tiene un promedio de calidad democrática inferior al promedio regional. Y para el índice de The Economist, que es otra revista inglesa, Bolivia está clasificado como un régimen híbrido o democracia defectuosa. Es decir, ya ahora no hay democracia. Pero, o sea, no hay una democracia plena, no hay una calidad de las instituciones democráticas que permitan decir de que vivimos en democracia, porque obviamente la democracia no es solo ir a votar y participar en las elecciones, son muchos otros elementos. Pero y en esto yo soy contundente, el señor Morales quiere prácticamente forzar a como dé lugar su participación, a pesar de la ley y todos los otros problemas que se le plantean. Lo que estaría haciendo es que esto ya deje de ser democracia totalmente, ya lo es parcialmente, pero totalmente, y ya no podríamos estar en condiciones de decir que en Bolivia existe alguna previsibilidad sobre el futuro. Cualquier cosa puede pasar, y esto es el reino de la incertidumbre, producto del capricho de una sola persona. Muchas gracias, don Luis Eduardo Siles. En este último punto de diálogo en Panamericana hay que mencionar también don Marcelo Arequipa. Con los últimos hechos en Yayagua y en Cochabamba con los bloqueos, el levismo ha cruzado la línea de la democracia definitivamente, ¿no? Es decir, por correr hacia adelante ha cruzado la frontera y está haciendo en este último tiempo muchísimos esfuerzos por volver a retornar a ese espacio. Sin embargo, creo que es de verdad muy, muy difícil poder pensar siquiera en que pueda retornar en algo en la atención de los sectores urbanos, por lo menos de clase media, o de las áreas periurbanas que en algún momento se sentían identificados con él, con la forma de hacer política, con una suerte de, digamos, de esperanza respecto de una identidad política con la cual él estaba defendiendo. Creo que eso es muy difícil
¿Está muerto políticamente? No creo que esté muerto políticamente, es decir, sería muy arriesgado establecer, creo, una posición tan taxativa, pero sí creo que está operando en otro margen y no va a dejar de operar en ese margen. Ahora, la noticia que circuló el día viernes, después del mediodía, respecto de que habría cerrado una alianza con UCS, creo que le da más bien la posibilidad de hacer dos cosas a Evo Morales. Primero, bajarle el tono ahora al discurso beligerante de si yo no estoy, no hay democracia. Yo creo que ese discurso va a empezar a desaparecer. Segundo, van a empezar a dejar de sonar las alarmas respecto de que no van a haber elecciones el 17 de agosto. Pero tercero, no estoy diciendo con eso que se hayan resuelto los problemas, obviamente. Primero, no va a participar como candidato a nada, es decir, él creo que sabe muy bien, y además hay con una última sentencia del Tribunal Constitucional en la que se dice textualmente que no puede participar a nada, ¿no? Ni a diputado ni a senador, por lo menos en esta elección, no puede. Entonces, con ese argumento lo que va a hacer es salir de nuevo al escenario público a decir que es una víctima del sistema. ¿No? Es una víctima del sistema y luego, por tanto, va a ser un poco la cuerda con la cual va a intentar retornar de nuevo al sistema democrático, ¿no? Va a intentar regresar a eso. Con ese argumento va a intentar jalar para volver a ese escenario. Pero además, y creo que esto también lo pongo, digamos, sobre la mesa de discusión, creo que Evo Morales no ha decidido ir en alianza con Andrónico Rodríguez ni con Eva Copa, por ejemplo, porque no le brindaban la zona de confort y de seguridad que él necesitaba tener, que es: yo decido qué candidatos tengo en la Asamblea Legislativa y quiero tener mi propia plancha, mi propio grupo de asambleístas evistas, exclusivamente evistas, ¿no? Para de esa forma blindarse ante un posible juicio de responsabilidades en el legislativo. No se olviden que para el juicio de responsabilidades se necesita una cantidad considerable de votos dentro de la asamblea misma para poder viabilizar este tema. Y creo que, por un lado, por eso su estrategia es tener una bancada que le responda directamente a él. No creo que Johnny Fernández de verdad tenga control sobre eso en absoluto, sino solamente Evo Morales. Y segundo, poder retornar de nuevo al escenario democrático, manifestándose o presentándose ante el pueblo como una víctima del sistema. Pero le queda, ¿no? Le queda la etiqueta respecto de sus actitudes antidemocráticas, la beligerancia con la cual ha actuado, y algo que creo que ya ha cruzado, por eso decía, cruza los límites, porque en este último bloqueo ya no eran que solamente sectores de clase media urbanos, digamos, antimasistas, que decían estado de sitio o desbloqueo o medidas, digamos así, fuertes. Ya eran sectores populares. Y esos sectores populares, además de los efectivos policiales que fallecieron, si uno revisa sus apellidos, son apellidos populares, no son apellidos elitistas, digamos. No estoy siendo prejuicioso por si acaso, pero creo que si uno ha visto los funerales que se han mostrado de los efectivos militares en los medios de comunicación y cómo los familiares le apuntaban directamente a él, no por posición política, sino porque de verdad lo que había pasado era demasiado trágico y demasiado cruel, creo que eso también le va a pesar, y mucho. Frente a eso, como último apunte, pues lo que decía al principio del programa, una factura que se les está acumulando a los políticos, especialmente a los de oposición. ¿Qué van a hacer con Evo Morales el día que lleguen a gobernar? Irresponsable, ciertamente, digamos, lo que están diciendo respecto de que lo van a meter preso el primer día o van a hacer una de las primeras cosas que van a hacer, pero ya se han adjudicado una factura que la gente les va a cobrar. El escenario creo que se va a seguir tornando en esa medida en la que gane quien gane no lo va a tener sencillo. Incluso me animaría a decir, podemos estar frente a un siguiente gobierno que sea un fusible también, ¿no? Un gobierno que no dure mucho tiempo, por estos dos elementos que no son menores: todo el tema económico que vivimos, más el escenario político en relación con el evismo y en relación a lo que vaya a hacer, no solamente en la calle, sino también en la asamblea.
Muy bien, muchas gracias, don Marcelo Arequipa. ¿Qué dice Ricardo Paz Valliviana en este último punto de diálogo en Panamericana? Bueno, hemos tenido las anteriores semanas mucha incertidumbre, ¿no? Yo hasta hace unos 15 días, 20 días, pensaba que las elecciones estaban pendiendo de un hilo realmente, y creo que así era, hasta el momento en que se dieron la certidumbre de la habilitación de Andrónico Rodríguez. Yo creo que si se consolidaba esta idea, esta estrategia de inhabilitar a Andrónico Rodríguez, el país se hubiera estallado, ¿no? Yo creo que las corporaciones sindicales dueñas del voto, que son las que ahorita están apoyando a Andrónico Rodríguez, veían que no tenían esa salida, hubieran ido a engrosar por la insurrección de Evo Morales, ¿no? Y probablemente las cosas se hubieran puesto color de hormiga. No sucedió aquello, y desde mi punto de vista va a suceder el efecto contrario. Es decir, yo creo que la gente que está apoyando, que estuvo en las movilizaciones y que apoyó la insurrección de Evo Morales, va a venirse más tarde o más temprano a la candidatura de Andrónico Rodríguez. Por una razón muy sencilla: estas corporaciones sindicales son muy pragmáticas, ¿no? No tienen ideología, no tienen principios, no tienen causas, en fin, y sí tienen muchos privilegios que perder, sí tienen muchas canonjías que han ganado en este tiempo, y no las van a poner en riesgo, por lo menos van a tratar de mantenerlas, ¿no? Entonces ellos son los que van a obligar a unificar el voto en torno a Andrónico Rodríguez, desde mi punto de vista, y eso ha generado dos temas, ¿no? Dos constataciones. Primero, yo creo que Evo Morales ha sido derrotado políticamente e históricamente. Su último intento fue un intento insurreccional, subversivo, por fuera de la democracia. Al ver cerradas todas sus posibilidades, él intentó imponernos su voluntad ya a través de una revolución, a través del bloqueo de caminos, y todas estas cosas tenían como objetivo el destruir la posibilidad de las elecciones y imponer un gobierno de carácter insurreccional, ¿no? No funcionó, no resultó, porque se habilitó por un lado, como decía Andrónico, y por otro lado porque él no tuvo ya la fuerza ni la capacidad para poder imponer aquello. Ahora se plantea lo burdo, digamos, ¿no? Marx, en el 18 Brumario, decía: la historia se repite, ¿cierto?, una vez como tragedia y otra vez como farsa, ¿no? Y ahora es la farsa, porque esto con Johnny Fernández, ¿no es cierto?, es una burla, ¿no es cierto?, es una vergüenza, ¿no? Hasta para Evo Morales es una vergüenza que termine su carrera política de esta manera, ¿no? Johnny Fernández, el señor que le dio la sigla a Luis Fernando Camacho en la anterior elección. Luis Fernando Camacho rompió la unidad de las fuerzas democráticas en la elección de 2020, haciéndole un gran favor a Luis Arce, ¿no? Con la sigla de UCS, con la sigla de Johnny Fernández. Él fue candidato por Johnny Fernández. Ahora, el mismo Johnny Fernández, no otro Johnny Fernández, es el que le está dando aparentemente la sigla a Evo Morales. O sea, imagínense al grado al que ha llegado la política en nuestro país. Es decir, este personaje, este señor al que en su ciudad le dicen el Tongo, ¿no? Es ya, no hay un calificativo, no hay un adjetivo para poder definirlo, ¿no? Es un saltimbanqui oportunista, de lo peor, digamos, de lo más execrable que pueda haber producido la política en Bolivia, ¿no? Y con él está cerrando su carrera política Evo Morales, si es que se termina de concretar esta barbaridad. Gran favor para Andrónico Rodríguez, gran favor, porque Andrónico Rodríguez se va a poder mostrar, ¿no es cierto?,
como la figura seria, coherente, de perspectiva de renovación del neopopulismo autoritario. Se va a mantener equidistante del desastre económico de Luis Arce y del desastre político que significa Evo Morales, ¿no? Y eso le va a dar una gran perspectiva, ¿no? Los que piensan que no, aquí más bien se va a dividir el voto y los evistas van a votar por Johnny Fernández, ¿no es cierto? No entienden nada de lo que es la política en Bolivia, ¿no? Pero bueno, así son las cosas, ¿no? Nuestro querido Cayetano Llobet solía decir, así nomás había sido, ¿no? Y efectivamente tenemos que expectar este tipo de sainetes tan increíbles que suceden en nuestro país, ¿no? Lo bueno, la parte buena de esto es que van a haber elecciones el 17 de agosto, ¿no? Y vamos a resolver en las urnas nuestras querellas políticas. Eso es lo rescatable. Muy bien, muchas gracias, don Ricardo Paz. Vamos a realizar también una segunda ronda, puntualizaciones, apuntes, para dar cuenta de este último punto de diálogo en Panamericana. Vamos a solicitarles, por favor, a 3 o 4 minutos a cada uno de nuestros invitados para hacer referencia sobre este último punto y quizá también de manera global una reflexión general de todos los temas que hemos abordado en el programa este fin de semana. Empezamos con usted, don Luis Eduardo Siles. Bueno, yo creo que los 3 temas de la agenda del día de hoy, estimado José Luis, se han alejado del tema económico, lo que me parece, por un lado, también absolutamente razonable, porque un poco la situación económica daba la impresión de que lo único que cuenta para los candidatos, para los ciudadanos y para todos es el tema económico. Y obviamente que es un tema central e importante, quizás el más importante, sin duda alguna, pero si no agendamos en nuestras cabezas los otros temas, pues de nada va a servir resolver un tema que igual no se va a resolver de la noche a la mañana y que es gradual y que es muy complicado. Si no tenemos justicia, tampoco puede haber una economía que funcione, es decir, si no tenemos seguridad jurídica, no va a haber condiciones para que hayan inversiones y que de esta forma empecemos a solucionar los problemas económicos que tenemos. La situación actual necesariamente requiere de inversiones nacionales o extranjeras y para eso se tiene que dar una situación de mínima seguridad jurídica, de previsibilidad jurídica. Si seguimos en el camino de ser un narcoestado, obviamente tampoco nadie va a querer invertir, nadie va a poder vivir aquí. Porque si vivimos como en México, con degollados, con enfrentamientos violentísimos, con extorsiones, asesinatos de periodistas, asesinatos de políticos, como en Ecuador, como en Colombia, como en México, entonces obviamente tampoco vamos a tener un país ni vamos a poder reconstruir nuestra economía. Y por último, si no tenemos un mínimo de estabilidad democrática en la que se ha neutralizado esta gente que en el pasado quiso quedarse como de lugar y ahora quiere volver a como de lugar, y todos a como de lugar, porque si no se hacen dar su chiripiolca, entonces tampoco vamos a poder solucionar los problemas económicos. Y sería óptimo que los candidatos empleen tiempo, digamos, en analizar estos temas, en que sepamos cuál es su propuesta concreta a nivel de los temas de justicia, de los temas de narcotráfico y de los temas de estabilidad democrática, porque hasta ahora vemos una campaña como autista, ¿no es cierto? Es decir, no toma en cuenta la realidad y siguen como si nada, con sus banderitas, sus globos, sus discursos, pero los precios están llevándonos a la hiperinflación, los magistrados están en la cárcel, como decía Ricardo, los magistrados, los abogados, los acusados, todos están en la cárcel, el narcotráfico mata, hace correr sangre y los candidatos no se pronuncian mucho al respecto. Esperemos que lo hagan ahora y lo hagan en forma clara sobre cuáles son sus intenciones sobre estos temas y que los periodistas también les pregunten, ¿no es cierto? Porque les tienen que preguntar sobre cuáles son sus planes en estas 3 áreas tan importantes y muchas otras que hacen al medio ambiente, en fin, y muchos otros temas. Bien, muchas gracias, don Luis Eduardo Siles. ¿Qué dice Marcelo Arequipa? Sus apuntes finales, 4 minutos, por favor.
Sí, cuando uno ve un poco la estrategia de los políticos en el país, de los binomios, yo de verdad recuerdo mucho una intervención pública de Gary Prado, que es el vocero de Samuel en Santa Cruz, ¿no? Él decía textualmente: hay que dejar que la situación llegue a tal límite, que a la gente no le quede la menor duda de que no se puede votar por nadie del masismo. No puede haber, digamos, la menor duda sobre eso. Por eso creo que resume un poco esta declaración en lo que Luis Eduardo Siles decía hace un momento, es decir, los candidatos están en otra cosa y no están de verdad planteándonos al país hacer algo en concreto, porque lo que están esperando, su fórmula más o menos es: mientras peor le vaya a ese mundo, al mi opuesto, mejor me va a ir a mí, ¿no? Cuando de nuevo la factura el día después que van a tener que pagar frente al pueblo va a ser importante. Y por otra parte, sobre todo para quienes un poquito leemos la realidad y vemos lo que está pasando en términos políticos y sociales en el país, este momento me da la impresión que es bastante importante, no ahora coyunturalmente, sino, digamos, viéndolo en general en los últimos años, porque de alguna forma lo que nos está mostrando es lo que en los libros de historia aparece como cómo caen los caudillos, ¿no? Cómo los caudillos dejan de tener poder y empiezan a caerse, se empiezan a desmoronar. ¿Habrá alguna alternativa, alguna forma en la cual los caudillos no necesariamente caigan de esa manera y tengan que de nuevo reconectar con el pueblo? Uno se pregunta, ¿de verdad eso en el fondo, no? Si podría haber eso, pero por ahora, por lo menos lo que parece ser es que hay en general, digamos, un pueblo más o menos organizado que lejos de sumarse a esas ideas, digamos, esas aventuras antidemocráticas, lo que te está pidiendo más bien es: lleguemos al día de las elecciones y resolvamos ahí las cosas, ¿no? O sea, vamos al 17 de agosto, seamos respetuosos de eso y ahí de una vez definamos el curso de los siguientes 5 años en el país. Y creo que eso es tremendamente importante, porque no es que en el país existen políticos que se están poniendo otra vez por encima de las cosas y te están planteando desde la cresta del ola de los problemas, te están planteando respuestas. No, creo que hay más bien un pueblo que está empujando a que todo termine por concurrir en el 17 de agosto, porque de otra manera no se concibe a sí mismo este pueblo en un estado, y en un estado democrático además. Va a ser muy interesante seguir viendo toda esta trayectoria de la política en el país, porque de nuevo, como decía, creo que estamos frente a la caída de un caudillo y luego radiografiar eso va a ser igual muy importante para la historia del país. Obviamente en el fondo, en paralelo más bien, la gente sufre y eso es lo que más complica y es lo que más preocupa también siempre, ¿no? Es decir, en términos de las coyunturas, la gente y los que menos tienen son los que suelen más sufrir por estas cosas, y esperemos, pero sinceramente, que las cosas no lleguen a límites en los que incluso la misma gente te diga: ya no quiero elecciones. Esa no es la respuesta. Creo que estamos sobre el límite y que hay que respetar eso del 17 de agosto. Muy bien, muchas gracias, don Marcelo Arequipa. Los últimos 4 minutos también le damos a don Ricardo Paz Vallevian. Adelante. Gracias, José Luis. Estamos viviendo una época difícil, una época complicada, porque es un momento, una era de transición, ¿no? Bolivia ha vivido distintos ciclos desde su nacimiento a la vida republicana en 1825. Vivió el ciclo primero de la Guerra de la Independencia, vino después toda una época de consolidación de la República Antigua. Eso entró en crisis, apareció el liberalismo. El liberalismo estuvo durante toda la Pax Liberal hasta la Guerra del Chaco, también entró en crisis. De ahí vino la transición, la Revolución del 52, en sus 2 momentos, los gobiernos civiles hasta el 64, los gobiernos militares hasta la década de los 80. Después aquel modelo también, aquel paradigma entró en crisis y nos dio lugar a otra transición
que se resolvió con el Estado plurinacional en 2005, y ahora el Estado plurinacional está languideciendo, está concluyendo, está terminando, y vamos a dar lugar a una nueva transición, pues, ¿no? Que si vemos más o menos los tiempos de las transiciones, va a ser de unos 20 años, ¿no? Hasta construir un nuevo paradigma que nos incluya, nos abarque a todos los bolivianos. En ese momento, que es donde lo nuevo no termina de nacer y lo viejo no termina de morir, como decía Antonio Gramsci, es cuando surgen los monstruos, pues, ¿no? En ese claroscuro, en el que aparecen un montón de personajes, de situaciones, etcétera, que son muy, muy complejas y muy complicadas. Es lo que estamos viviendo, ese es el momento que estamos viviendo, pero yo confío en que siempre nuestro proceso es progresivo, ¿no? Siempre vamos para mejor, o sea, ¿estamos mejor que en 1825? Claro que sí. ¿Estamos mejor que en 1925? Claro que sí, ¿no? Hemos mejorado en muchas cosas. Todavía hay muchas asignaturas pendientes, pero creo que siempre vamos trabajosamente, difícilmente, pero vamos avanzando, vamos progresando, ¿no? Yo creo que un hito va a ser esto de las elecciones del 17 de agosto. Vamos a tener algo más de claridad. Yo aspiro a que empecemos a generar ese nuevo paradigma con el que he soñado toda mi vida, que nos incluya realmente a todos los bolivianos y nos permita vivir como una sociedad de iguales, ¿no? En una perspectiva constante de desarrollo y de progreso. Habrán acabado, ya se estarían acabando en todo caso las sombras sobre la realización de las elecciones. Yo aspiro a que sí, yo creo que sí, yo creo que va a suceder, que van a haber elecciones el 17 de agosto, y como decía hace un momento, resolveremos ahí en principio nuestras querellas políticas en paz, en las urnas y no en las calles y sin violencia. Muy bien, por lo menos eso es lo que se aguarda, muchos han sostenido. Amigos de Panamericana en todo el país, llegamos a la finalización del diálogo Panamericana este fin de semana. Agradecemos la presencia de nuestros amables invitados especiales, al exdiputado del Movimiento Nacionalista Revolucionario, don Luis Eduardo Siles. También al politólogo Marcelo Arequipa, y finalmente al consultor político don Ricardo Paz Vallivian. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.